cada maldición egipcia que aterrorizó a los arqueólogos. Explicada en pocos minutos. 1. La maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la maldición de Tutankamón no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la maldición de Tutankamón funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 2. La tumba de Amenhotep. La tumba de Amenhotep entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la tumba de Amenhotep no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la tumba de Amenhotep funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. Ahora, antes de continuar, si te gusta entender el lado más oscuro de la historia sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Sigamos. 3. Las advertencias de los ladrones. Las advertencias de los ladrones entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de las advertencias de los ladrones no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder.
A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, las advertencias de los ladrones funcionan como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado, es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 4. El miedo a Anubis. El miedo a Anubis entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de el miedo a Anubis no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, el miedo a Anubis funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 5. La venganza de los sacerdotes. La venganza de los sacerdotes entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la venganza de los sacerdotes no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la venganza de los sacerdotes funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 6. El nombre borrado. El nombre borrado entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia
y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás del nombre borrado no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, el nombre borrado funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 7. La cámara sellada. La cámara sellada entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la cámara sellada no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la cámara sellada funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 8. Los animales guardianes. Los animales guardianes entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de los animales guardianes no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, los animales guardianes funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 9. La prensa moderna.
La prensa moderna entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la prensa moderna no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la prensa moderna funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10. La maldición verdadera. La maldición verdadera entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de la maldición verdadera no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Las maldiciones egipcias aterrorizan porque mezclan arqueología, muerte, prensa, superstición y un respeto profundo por los muertos. Por eso, la maldición verdadera funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10 historias, 10 formas de mirar el lado oscuro del pasado. Algunas terminaron con muerte, otras con silencio, otras con ruinas, miedo o memoria rota. Pero el patrón es claro. La historia no está hecha solo de grandes nombres y fechas. También está hecha de consecuencias, de decisiones que parecían útiles en su momento y que después se convirtieron en tragedia. Si este video te ayudó a entender mejor cada maldición egipcia que aterrorizó a los arqueólogos, compártelo con alguien que también ame la historia. Deja tu like y suscríbete para ver más relatos del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.